Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Recuerde que si necesita una bodega, existe Bodegas América para guardar algunos elementos importantes que quiera usted preservar, pero que no está utilizando. Ahí está Bodegas América. Quiere hacer espacio productivo en su negocio, en su oficina, ahí está Bodegas América. Pregunte, hay desde 2,5 metros cuadrados hasta 25 metros cuadrados de espacio en Bodegas América. Y puede visitar bodegasamerica.com para enterarse de más beneficios que tiene para usted Bodegas América y en esto del bodegaje. Hay algunos WhatsApp ya en nuestro programa. Gracias por estar pendientes desde muy temprano, gracias por venir a este programa y hacer lo suyo. En el 7255-4481 dice: me gustaría que hablara del funeral de Flores. ¿Por qué no se mostró el cuerpo en el ataúd? ¿Por qué tanto secreto y misterio? El pueblo tiene derecho de haber visto si el cuerpo estaba ahí. Con esto ningún medio de prensa dijo nada, se demuestra que fue un montaje. Yo no voy a comentar sobre eso, porque eso además es una decisión privada de la familia, y creo que hay suficientes maneras de comprobar cualquier cosa de estas, porque también pasa por las instituciones legales, medicina legal, tiene que pasar la municipalidad también, hacerse el acta de defunción, es todo un papeleo que hay que hacer, que no es simple y sencillamente como se está tratando de hacer ver. Creo que vemos muchas películas y estamos viendo demasiadas películas y creemos que todo tal cual sale en las películas es tan fácil de hacer. Y no lo digo en defensa de nada, sino que me parece, y voy a seguir insistiendo sobre esto, una cosa de mal gusto, entendiendo lo que también del otro lado existe, que son seres humanos que han perdido a una persona, a un miembro de su familia, y no se va a poder jugar el país este tipo de cosas. Creo que no queremos entender la realidad. A veces la realidad es más grande y nos negamos porque no la logramos digerir. Quisiera pensar que eso es así. Buenos días, su programa es excelente, hay libertad de expresar el pensamiento de cada una de la población. Disculpe, el tema no viene a la programación de este día. Le quiero comentar la situación que está viviendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es una lástima, una institución que es la que vela por los derechos de un país, y hoy 22 días de estar tomados 2 edificios, y el de tutela legal, pues el sindicato de las instituciones y la administración cerró el diálogo con la junta directiva y no hay manera de reiniciarlo, pues ambos no dan forma. Esto ya es fastidioso para los que laboramos en tales edificios. Ya llegaron varias veces a sacar información y salieron noticias en los medios. No hay nada aún concreto. Claro, es que este también es el abuso de los sindicatos, el abuso de cómo se manejan las cosas dentro de estas instituciones y la incapacidad también de administración que tienen estas instancias, ¿no? Dice otro televidente: el que tenga duda de la muerte de Flores, que se quede con la duda para siempre. Pues es demasiado morbo pensar que tenemos que ir a abrir el ataúd y verlo. O sea, ¿de qué se trata eso? Yo creo que tampoco podemos llegar en el país a estas cosas. Más reflexionemos sobre lo que significa todo esto, a lo que hemos llegado en cuanto a el manejo de las cosas. Hay ya un cadáver de por medio en la forma en la que estamos administrando el pasado, el presente y cómo estamos administrando los recursos que nos da el sistema democrático. Está claro, Mauricio Funes y el FMLN entregaron el país a las maras. Como dice la Constitución, que la patria los demande, deberían estar presos con los delincuentes. Esto como para empezar y arrancar con los WhatsApp en el tema que hoy vamos a tocar. ¿Qué pasó y por qué traemos este tema a cuenta? Recordemos, el fin de semana nuevas publicaciones aparecieron sobre lo que testigos, miembros de maras criteriados por la Fiscalía, revelaron a las autoridades sobre los privilegios obtenidos en el 2012. La llamada tregua entre pandillas, o la tregua entre el gobierno y las pandillas, ha sido uno de los episodios más oscuros y cuestionables de los últimos años. El Salvador fue por muchos años el país más violento del mundo. Se impulsaron desde el gobierno una serie de medidas que, en lugar de erradicar el problema de raíz, lo fueron convirtiendo en algo más profundo. De hecho, en la campaña presidencial 2009, uno de los principales temas del debate público entre los candidatos fue justamente el tema de seguridad. Uno de los candidatos fue un exdirector de la policía
y su opositor, quien terminó ganando la elección, un periodista que hizo del tema un punto fuerte de su campaña, prometiendo sacar a El Salvador del complicado tema de la inseguridad. Durante su gestión, el presidente Funes siempre dijo que el problema solo lograría solucionarse si se contaba con el consenso de las principales fuerzas vivas del país, pero nunca nos imaginamos que eso implicaría brindar beneficios a los líderes de pandillas que, gracias al apoyo del gobierno y a un sector de la Iglesia Católica, gestionó una especie de acuerdo de paz entre pandillas. En marzo de 2012, de forma sorpresiva, los asesinatos comenzaron a reducirse, pasando de 14 diarios a 5, sin que los planes de seguridad fueran tales que justificaran la reducción. Entonces se vino, allá por marzo del 2012, esta publicación que tienen ustedes ahí en la pantalla. Fue del periódico digital El Faro, la que inició el debate público sobre la tregua. El entonces ministro de Justicia, David Munguía Payés, tuvo que montar una conferencia de prensa en aquel momento para referirse a esta nota y aclarar el traslado de pandilleros de un penal de máxima seguridad a uno con menores medidas. Esta fue, digamos, la nota que logró mostrarle a la población que algo estaba pasando. Estaban dándose traslados de cabecillas, de líderes de las pandillas, de penal de máxima seguridad a otro menos seguro, sin decir y hacer mucha bulla. Sin embargo, los medios, y en el caso particular del Faro, tuvieron acceso a esa información, fueron y cuestionaron. Y esto generó reacciones, por supuesto. Munguía Payés dijo en un primer momento que los traslados obedecían a que tenía información de un posible atentado contra el penal de Zacatrás con artillería pesada. Dijo, se ha detectado las fuerzas de inteligencia que vienen ataques hasta con cohetes Low al penal de máxima seguridad, buscando una fuga masiva de los reclusos. Esto fue días antes de que se conociera que existía un pacto entre las pandillas 18 y MS. El periódico El Faro también publicaba sobre esta justificación y precisamente lo hacía en torno a esa información de un posible ataque al centro penal. Luego se supo que el traslado no era tal del ataque, sino un beneficio que los líderes de pandillas comenzaron a tener por la reducción de los homicidios. Fue entonces que el obispo castrense, Monseñor Fabio Colindres, hizo público que había una tregua entre las pandillas. Aquí está la nota y el seguimiento que tuvo el periódico digital El Faro haciendo investigación sobre esto. Los medios en general todavía no reaccionaban y estaban tratando de consolidar la información. La Iglesia Católica apareció en esto diciendo en voz del padre Colindres que se había llegado a un acuerdo. Raúl Mijango decía, ha habido un milagro, y se hablaba de conversiones masivas, se hablaba de un milagro de entendimiento entre las dos pandillas, un milagro de cambio de conducta y de actitudes, y empezaban a verse reducidos los homicidios. El obispo dice que logró la conversión de las pandillas. También la iglesia se metió en este tema, llegó hasta el nuncio apostólico, quien en aquel momento es quien está en esta fotografía, y entonces se hizo allá en la nunciatura una especie de conferencia también para aportar nuevas explicaciones a la inédita reducción de homicidios reportada desde el 9 de marzo. El obispo sostuvo que la iglesia logró convencer a las dos principales pandillas del país de hacer las paces. Los pandilleros se convirtieron, están arrepentidos, dijo la iglesia en aquel momento. Aquí hay un video que muestra esta situación hablando de lo que pasaba allá por el año 2012. Toda la sociedad salvadoreña le reafirmamos que si nos dan la oportunidad que le hemos solicitado, no les fallaremos, porque la palabra que comprometemos la honramos con nuestras vidas. Entre las pandillas adquirieron el compromiso de no matarse más, de bajar el índice delincuencial entre ellos. La iglesia solo ha mediado humanitariamente. Yo lo que he sido en este proceso es testigo de la construcción de un milagro. Y la posición que hemos sostenido, que seguiremos sosteniendo, es que no vamos a negociar con las pandillas. Quienes forman parte de una pandilla están al margen de la ley. Las pandillas son organizaciones criminales que están proscritas por la ley y por lo tanto están al margen de la ley. Y nosotros
nosotros no podemos sentarnos a negociar beneficios con quienes están al margen de la ley. Los beneficios que tienen, los tienen porque la ley los ampara. Está pegada con saliva. Realmente al secarse la saliva esto se cae, pues. ¿Por qué? Porque en primer lugar las pandillas son estructuras delictivas que no se mandan a sí mismas, sino que dependen del crimen organizado. Y tal vez Kirio Waldo Salgado estaba más cerca de la realidad. Ya se empezaba a hablar de que esta tregua no iba por buen camino. De hecho, Munguía Payés salió a criticar el que se haya hecho pública la situación. Creo que todavía no se ha cumplido totalmente la tregua entre pandillas y creo que va a ser difícil que se cumpla a la perfección. Además, hay otras pandillas que no han entrado a la tregua y todavía hay problemas internos dentro de las mismas. Son palabras de David Munguía Payés, en aquel momento ministro de Justicia y Seguridad Pública, recién llegado al cargo y que había llegado precisamente porque no había obtenido el ministro anterior éxito en la reducción del número de homicidios y de la violencia. El acuerdo para que las pandillas no se maten entre sí, logrado supuestamente con la mediación de la Iglesia Católica y Raúl Mijango, ha ayudado en la reducción de los homicidios, dijo Munguía Payés, empecinado en subrayar la operatividad policial como otro de los factores. Entonces, en marzo de 2012 se difunden los traslados de los reos. Para el mes de abril ya se había hecho público esto, lo cual llevó a la primera interrogante. Si el periódico digital El Faro no lo hubiera revelado, entonces esto hubiese sido oscuro ante la población. Si la reacción del ministro fue, esto no se hubiera hecho público, quiere decir que se buscaba que quedaba en secreto. Del ataque de cohetes ya nunca se volvió a decir absolutamente nada y de hecho de 2012 a 2016 jamás hubo un ataque contra ningún centro penal por fuerzas externas tal como se había planteado en aquella declaración. Para abril el senador demócrata Robert Menéndez también ya ponían ojos desde afuera en esta situación, señalaba que las pandillas además son una amenaza transnacional y una amenaza para la soberanía de El Salvador. En ese mismo año y tratando al mismo tiempo de ir mostrando que no había un apadrinamiento del gobierno a la tregua, se lanza la unidad antipandillas de la PNC y militares se retiran también de las labores del control interno de centros penales. O sea, son cosas que llamaban a la contradicción, pero era como dar beneficios y al mismo tiempo decir no se los estamos dando. En diciembre, otros datos importantes, los datos de la mesa tripartita, que es el tema de las estadísticas, que se creó esta mesa porque las estadísticas no cuadran, reportaba 2.594 homicidios y una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2013, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses por la violencia. Se anuncian primero municipios también libres de violencia. Llegaron los municipios santuarios, que fue otro elemento dentro de la tregua. Fue avanzando en paralelo y dijeron, vamos a crear municipios santuarios. No llegó bien esa información a la población. Hablar de municipios santuarios donde gobiernan las pandillas, donde hay muerte, extorsión, violación y control territorial, a la gente no le gustó. Rápido vino un reacomodo y dijeron, no se trata de municipios santuarios, sino municipios donde hay intervención del Estado para poder garantizarles los servicios básicos a la población y hacer un trabajo de prevención. Se ofreció trabajo para los miembros de las pandillas, se ofreció integración municipal a ese desarrollo de estos municipios. ¿A dónde han quedado estas ideas? Y se las estamos trayendo para recordar de dónde venimos. En mayo, 2 líderes de las principales pandillas participaron en una entrevista televisada con un líder religioso, con el pastor Toby en la iglesia del Tabernáculo. Esto generó todavía más indignación porque se vino la pregunta, bueno, ¿y quién dio permiso y cómo dentro de la legalidad tienen permiso para ir, salir, dar una entrevista televisiva? Se hacía apología de las pandillas, era la pregunta en aquel momento, y son parte de las evoluciones que ha tenido. Aquí hay también una evolución temática hasta llegar, por ejemplo, a cambios en la misma Policía Nacional Civil.
En mayo, el presidente Funes ordenó la destitución de Nelson Rauda como dirección de centros penales. Nueva Concepción y Ciudad Delgado son declarados municipios libres de violencia. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los nombramientos de los generales Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Seguridad y director de la PNC respectivamente. Ya había iniciado la tregua, que fue la carta de presentación y la apuesta de Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad. Eso implicaba militarizar, dijeron algunos, la institución, y por lo tanto se fue a la Corte Suprema y se dijo eso no es correcto, retrocede en la decisión. Ricardo Perdomo fue nombrado como nuevo ministro de Seguridad en aquel momento y el general Salinas fue nombrado como director del organismo de inteligencia del Estado. En agosto, los medios de comunicación difundieron beneficios otorgados por el gobierno a familiares de pandilleros con el programa de apoyo temporal al ingreso PATI. Se conoció que desde este esfuerzo llegaba dinero, pero allá el dinero a quien llegaba era a los familiares de los pandilleros, y esto generó la controversia. En diciembre, según datos de la mesa tripartita, los homicidios de 2013 cerraron con 2.499, una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí hay un video también del secretario de la OEA y del exfiscal Luis Martínez hablando de todo este proceso. Por otra parte, consideramos estar ya preparados para entrar en un proceso de diálogo que posibilite sentar las bases de una solución seria, firme y duradera. La pregunta sobre la cual necesitamos respuesta es si la sociedad salvadoreña y el Estado también están dispuestos y listos para entrar seriamente en ese proceso, respuesta sobre la cual nos quedamos en espera. Y a la verdad hasta ahorita nada, nadie ha venido y decir, vaya, aquí estamos nosotros, pues aquí están estos implementos, aquí están estas herramientas, aquí están estos aparatos para que empecemos a trabajar. Sabemos que va a durar, va a tomar años. La Mara o este grupo de pandillas no se construyó allí. No vamos a resolver mañana. Va a tomar tiempo. Mire, esa falsa tregua realmente nunca ha existido, porque todos los días vemos reflejados a través de los medios de comunicación que las víctimas en nuestro país siguen existiendo y realmente son víctimas del pueblo salvadoreño, de gente trabajadora. A esa altura la tregua ya era de conocimiento público. El fiscal Luis Martínez dijo, llegando al nuevo cargo, también que iba a investigar la tregua, que era un motivo de investigación lo que se estaba dando en privilegios. La OEA ya había intervenido avalando el proceso y destacándolo como una gran posibilidad para la reducción de la violencia en el país. Se entregaron armas viejas en el centro capitalino bajo un evento que estaba marcado por la duda de la población, y ahora se conocen, después de que se ha publicado el fin de semana algunos datos, que efectivamente fueron armas viejas, incluso cambiadas por nuevas, según algunos detalles de lo más reciente publicado. Tenemos al teléfono al doctor Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal, a quien agradecemos su participación esta mañana en el programa. Muy buenos días, doctor. Buenos días, don Rafael, qué gusto oírle. Estamos haciendo un análisis sobre esto publicado el fin de semana por los medios, por la prensa gráfica, nuevos elementos que muestran que sí existió una tregua y que fue apadrinada con beneficios. ¿Qué piensa, doctor, de esto que se publica por estos testigos criteriados? Bueno, pues es lo que siempre nosotros advertíamos y decíamos que motivó tanta molestia del gobierno de ese momento, y sin embargo pues todo esto ha venido a darnos sin duda la razón en cuanto a que toda esta situación estaba producida por una posición de prebendas y de dádivas, pero sobre todo, y dentro de estas prebendas y dádivas, yo creo que es como muy importante enfatizar lo que usted acaba de decir. Se cambiaron armas viejas por nuevas, y además de esto se les entregaron celulares. Verdaderamente, ¿qué sentido tenían estas personas en esta tregua? Me refiero no al gobierno, que también
hay mucha tela que cortar, pero a los pandilleros, pues obviamente nunca pensaron en reinsertarse en la sociedad si les estaban dando armas nuevas. Y por el otro lado, uno debe preguntarse, ¿qué hacía el gobierno entonces dando estas armas? ¿Para qué creía que iban a ocupar las armas los pandilleros? ¿Era para cazar patos o porque se iban a ir de vacaciones? Evidentemente era para continuar delinquiendo. Yo creo que es como importante, bajo la perspectiva de estas nuevas revelaciones, hacer un análisis científico y concienzudo, científico digo desde la perspectiva forense y concienzudo desde la perspectiva legal, de cuáles son las responsabilidades del entonces ministro de Seguridad, el señor Munguía Payés, e inclusive del presidente de la República, el señor Funes. Un elemento ha sido, doctor, siempre tratar de incidir en la cifra de homicidios. En aquellos momentos, ¿era eso también parte del objetivo? Y ahora, con su salida de medicina legal, que por cierto continúa, entiendo, acéfala, ¿hay una intención sobre el control de cifras? Pues evidentemente, como dicen en mi pueblo, pues vuelvo a repetir la palabra, lo que es evidente no requiere explicación. Y la realidad es que precisamente si medicina legal se mantiene acéfala y en aquel momento los pleitos con este servidor fueron en gran medida precisamente porque nosotros decíamos la verdad y ellos querían disminuir homicidios y esto. Y finalmente porque advertimos que la tregua era una falacia y que no iba a conducir a la pacificación del país, cosa que molestó profundamente, es claro, al presidente de la República de ese momento y también al ministro de Seguridad. Si todo esto ocurrió, pues entonces uno solo puede decir que claramente había un ánimo oculto. ¿Cuál debería ser entonces ahora la situación, doctor, pensando en precisamente todos esos elementos que componen la seguridad nacional? ¿Qué deberíamos estar haciendo o cuál será el papel del fiscal? Y si se puede confiar plenamente en testigos criteriados sobre esta información. No, los testigos criteriados y todo lo que estamos nosotros hablando tiene que ver con lo que estos testigos están diciendo. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es analizar si esto que están diciendo es cierto o se trata de un infundio. La Fiscalía ha utilizado testigos criteriados todo el tiempo. Nosotros hemos insistido en que lo más importante es la utilización de la prueba científica y lo seguiremos diciendo todo el tiempo. Porque es que mire, en este país nadie, parece ser que a las autoridades por lo menos no les interesa investigar la causa, y mientras no se investiga la causa no se erradica el mal. Es decir, si usted tiene una célula cancerosa, pues hay células cancerosas, pero no dice de dónde viene y cuál fue el origen, y esto no sabe ni qué tipo de quimioterapia darle, porque la gente debe saber que hay distintos tipos de quimioterapia. Entonces, bien, aquí es lo mismo. Le voy a poner un ejemplo, don Rafael. ¿De dónde vienen los cientos de miles de ¿cómo se llama?, de proyectiles 9 milímetros que los pandilleros usan todos los días? En tiempos de la guerra, la guerrilla y el ejército tenían quienes daban los pertrechos militares, pero ¿y ahora quién se los da a los pandilleros? Y sin embargo nadie investiga sobre todas estas cosas. Y así cada uno de los problemas nacionales que uno puede ir viendo, siempre la pregunta es, el caso Flores y los destinatarios, ¿y por qué nadie llamó nunca a FACA? En fin, todas estas cosas uno se queda verdaderamente pasmado porque como que no les interesa investigar, y mientras no se interesa investigar, pues realmente uno va a decir infundios, pero no va a llegar a algo que cambie la verdad. Doctor, muchísimas gracias por participar, muy amable, buen día. Gracias por colaborar con este espacio y con estas reflexiones sobre este tema, muy amable. Vamos a continuar y aquí tenemos ya unos WhatsApp que también es importante saber lo que usted piensa hasta donde llegamos el tema, y son las 6:53. La famosa tregua fue una muestra de incapacidad del gobierno de turno de resolver ese problema y demostró la capacidad de los delincuentes de manipular el sistema. Dicen, buenos días, no es que veamos muchas películas, sino que somos realistas y vivimos en El Salvador donde se pueden comprar todas las voluntades, pero todo tiene un límite dentro de eso. Y sí, creo que, y voy a insistir en eso, estamos siendo en esto exagerados. Los sindicatos dan asco en nuestro país. La duda con Paco Flores es por lo que Arena hizo con el Chele Torres. Es que nos hemos comprado todo y cualquier historia nos la compramos, ¿no? Cuando se sabe que hay
cómo comprobar las cosas. Respecto a la tregua, ¿por qué no se hacen políticas por parte de los diputados y el gobierno para abordar esto, ya que es mentira que estas personas van a cambiar haciendo proyectos de prevención? La mejor prevención sería que demostraran que si hay castigos graves al pertenecer a ellas, solo así podrán acabarse sometiéndolos a castigo, no a premiarlos como se hizo. Buenos días, Rafael. El exfiscal fue pura llamarada de tuzas en el caso de la tregua, solo se puso a acusar y al fin no sacó a ningún responsable, y al final que investigaba ese caso lo ascendió para que ya no hiciera nada. Entonces dice, solo fue politiquería. Vale la pena aclarar que a Monseñor Colindres fue engañado y utilizado por estas alimañas del gobierno del FMLN. Buenos días, Rafael. Debo decir que el nuevo fiscal debe, por beneficio del pueblo, llevar al banquillo de los acusados a Munguía Payés, a Raúl Mijango, al sacerdote Colindres y a Mauricio Funes, y que así como España reclama a los militares, así este país lleve al banquillo al sacerdote de la MS-13, el padre Toño. No está el tema de hoy, pero por favor ya no revuelvan más lo del expresidente. Él ya fue juzgado por Dios y en este país nadie está libre de pecado y serán juzgados Funes, dice, y su gobierno. A ver, ¿qué más? Estos son los temas que realmente deben interesarnos, la seguridad. La tregua nos llevó a esta situación actual, los mareros tomaron fuerza porque les dieron más importancia que a la misma policía. Y son muchísimos WhatsApp que hemos recibido. ¿Qué dice la población? Hola, buenos días. Hola, buenos días, don Rafael. Qué gusto saludarle. Gracias por toda la trayectoria que nos dio a conocer de la tregua. Todavía falta. Dice que usted ha analizado bien todo y así nosotros podemos dar una mejor opinión. Fíjese que yo digo que este gobierno, tanto que criticaba la mano dura, y yo no sé cómo se llamará hoy lo que han hecho, la mano, cómo será esto, porque la mano bondadosa, digo yo, porque de verdad, le digo yo, que es el gobierno más inepto que hemos tenido en la historia. Así es que yo ya tengo muchos años, entonces yo digo, nunca había visto algo así yo. De verdad, mis condolencias para este gobierno. Muchas gracias. Y gracias por todo llamarnos. Ese análisis que usted hace. Gracias por llamarnos. Buenos días. Don Rafael, muy buenos días. Buenos días. Sí, quiero felicitarlo porque en verdad a través de usted hay sinceridad para hablar. Lo que dijo el doctor, toda su opinión excelente. Lo que dice la señora ahorita es muy excelente también. No hay que olvidar. Yo siempre he dicho los puntos que ahí dice en el diario. He visto con mis propios ojos las montañas de dinero que se dan ahí donde dan las solvencias de, ¿cómo se llama? No de la policía, sino que la solvencia de penales. Va a haber una oficina ahí aparte donde pasan los parientes de los mareros o los renteros, que son billetadas, solo billetes de a 20. Y le digo que quizás es más ingreso que llega allí a ese cuartito donde llegan las familias a dar quizás toda la renta, las extorsiones. Y le digo, da hasta escalofrío ver que el ingreso para los penales es más a través de ahí que de lo que le entra al gobierno, por un lado. En la historia marcada de la izquierda del mundo, veamos el ejemplo de Venezuela. Ellos tienen como ejército siempre a la delincuencia. Por esa razón ellos le cambiaron de nombre. En los tratados de paz le dijeron los comandantes a la exguerrilla, ustedes ya no van a ser guerrilleros, ya no hay soldados contra que combatir, ya se firmó la paz. Ahora, a partir de ahora hay una nueva lucha. Y le dieron cómo, ustedes van a ser pandillas o maras. Y entonces ellos siempre han estado en guerra. Gracias por llamarnos. Bien. Muy amable, por razones de tiempo y para avanzar con otros elementos. Tenemos en el teléfono a Suchit Chávez, periodista de la Prensa Gráfica, donde se origina la publicación del fin de semana revelando lo que había estado vedado incluso por el mismo juez que llevaba este caso. Se había decretado reserva, luego se abre y aparece en medio de esta información las declaraciones de estos testigos criteriados. Suchit, gracias por atender la llamada, gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, muy buenos días, Rafael, gracias por la llamada también. Suchit, hablando de credibilidad, los testigos criteriados nunca han sido como, digamos, la panacea, han venido de más a menos, pero es parte del sistema judicial, es como se resuelven los casos.
En este caso, estos testigos criteriados, ¿por qué terminan hablando de la tregua? ¿Por qué es que se llega a esta información? ¿Y cómo es que entonces se tiene todo ahora esta cantidad de privilegios que se han reportado a través de sus publicaciones? Bueno, Rafael, yo creo que luego de, obviamente, conocer todo lo que los testigos están diciendo, a los periodistas nos toca empezar a aplicar filtros y empezar a tratar de comprobar cuánto de lo que han estado hablando estos testigos es cierto. Pero yo creo que es innegable que no podemos dejar de prestarle atención que el hecho es que ellos han ratificado este testimonio ante un juez. Parte de estos testimonios ya se habían dado a conocer en la prensa gráfica hace aproximadamente un año y medio. Una parte de lo que ha salido publicado ahora que el juez le levanta la reserva, hemos tenido acceso a poder escuchar todo lo que estos 4 testigos dicen. Y si bien es cierto, algunas cosas pues parecen que son un poco difíciles de creer, hay otras que creo que todos los que han tenido una práctica de reporteo se han dado cuenta que son ciertas, ¿no? Como el hecho de esta solicitud que se le estaban haciendo a muchas personas en las comunidades de mostrar el DUI o incluso entregar el DUI a miembros de pandillas. Suchit, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de esta publicación? Porque era, parte de lo que faltaba para determinar si realmente el gobierno estuvo metido en esto, y si se puede concluir ahora con esto, que efectivamente no solo fue una tregua entre pandillas como se hizo creer, sino también había un esfuerzo institucional por sostenerla. Pero yo creo que de eso no puede existir ninguna duda. A ver, tenemos al mismo presidente de la República que fue a defender este proceso en una Asamblea General Internacional, ¿no? Él fue a hablar de la tregua ante la Asamblea de Naciones Unidas, me parece que fue. Y tenemos en un momento luego que el periódico El Faro revela esta negociación, esperamos alrededor de un mes para que el presidente convocara una conferencia en Casa Presidencial, y él mismo admitió que lo que se había hecho era facilitar los canales de comunicación entre los miembros de pandillas para que los homicidios descendieran, ¿no? Luego, claro, el gobierno se retrotrayó de todas estas cosas que dijo, pero yo creo que no hay duda que definitivamente estuvieron involucrados, ¿no? Es decir, desde el momento en que se movilizan reos de un penal a otro, creo que no puede existir duda al respecto. ¿Hay algo más que todavía no se haya publicado de estas declaraciones? ¿Todavía faltará algo más dentro de lo que le han dicho al juez? Pues yo entiendo que no. Recordemos que está ya en la fase de juicio, es la fase en la que se conocen los testimonios de primera mano. Lo que falta ahorita es esperar a ver qué credibilidad le da el juez con el resto de elementos de prueba que Fiscalía ha presentado para cotejar o qué tanto ha comprobado con elementos periféricos estos testimonios. Suchit, ¿hay alguna reacción del fiscal sobre todo esto? ¿Podría esto desatar una investigación hacia el ministro Munguía Payés, a los mediadores, al mismo expresidente Mauricio Funes? Bueno, lastimosamente no hemos tenido todavía una reacción del fiscal general actual, la hemos buscado, pero no la hemos tenido. Pero en definitiva, el ex fiscal general Luis Martínez, él dijo, y muchísimas veces, que él tenía una investigación abierta contra todas estas personas, incluso le llamó algo así como el mentiroso más grande que haya conocido al ministro de Defensa, pero nunca pasó de eso, ¿no? Es decir, el ex fiscal Martínez se limitó siempre a hacer una especie de amenazas públicas, pero nunca hemos visto concretizadas investigaciones ni judicializadas investigaciones al respecto. Te voy a hacer una última pregunta, Suchit, y es lo que algunos acá, cuando han salido estas publicaciones, dicen, esto se ha fraguado, es un complot para hacer ver mal y al gobierno, y esto es muy fácil prepararlo desde la Fiscalía con este proceso para sacar información de ahí y culpabilizarlo de la tregua. A ver, ¿qué piensas de esto con la información que ustedes han recogido?
Bueno, precisamente yo por eso creería que tenemos que esperar la valoración que el juez haga en este caso, porque lastimosamente la reserva se la levantaron al final del juicio. Entonces, digamos que no hemos tenido oportunidad de conocer todos estos elementos periféricos que, digamos que en un proceso normal Fiscalía tendría que haber recabado para comprobar cada cosa que estos testigos criteriados han dicho, sino que llegamos ya hasta la fase final, ¿no? Por eso habría que esperar lo que el juez decida de esto. Hoy se está publicando una enorme cantidad de armas, celulares, chips encontrados nuevamente en un penal, plantas de marihuana. ¿Está todavía esto relacionado? ¿Podría ser parte de los resabios de la tregua? ¿Eso podría coincidir con lo publicado? Yo realmente no creo que esto esté relacionado con la tregua, ¿no? Es decir, todos creo que tenemos claro de que la tregua se rompió allá por finales, mediados de 2013, ¿no? Con el incremento impresionante de homicidios que hemos tenido, pero es un hecho que la corrupción de funcionarios de centros penales siempre ha existido, es decir, el hallazgo de objetos ilícitos adentro de los penales ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que se daban aquellos motines terribles a finales de los 90 en el penal de Mariona, que todos recordamos, y siempre ha existido, siempre ha habido hallazgos de drogas, de punzones. Creo que eso más bien responde a un sistema que no se ha sabido controlar a sí mismo. Suchit, muchísimas gracias, muy amable por participar y darnos algunos detalles desde donde se ha publicado esta información, muy amable. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos con este tema hoy, la tregua entre las pandillas, qué pasó en 2012 y qué ha pasado hasta la fecha y lo que publican los medios desde el fin de semana. Continuamos con Así Estamos. 7:08. Buenos días a usted que está desayunando y está acompañándose de nuestro programa, informándose, comentando, encontrando análisis sobre lo que está sucediendo en el país y principalmente en nuestro tema de hoy, esto de la tregua. Tenemos otros WhatsApp que han llegado aquí a nuestra unidad y dice: imagínese, Rafael, que Raúl Mijango avala y dio orden de matar a policías de la delegación de Quesaltepeque, pero vea si han sido procesados. Cuando estos funcionarios actuaron puros terroristas, dice. Buenos días, bendiciones. ¿Qué podemos pedirle a este disque gobierno si ellos hicieron lo mismo? Y a Funes con su prepotencia, solo que sepa que el karma es peor cuando se nos regresa. La policía no persigue a los terroristas, los periodistas les cambian el nombre y aún los llaman pandilleros cuando por ley son denominados terroristas. La policía en el día no vigila las colonias de los municipios y zonas rurales, en la noche mucho menos patrullan. Al hablar al 911 a veces no llegan y otras veces es claro que es un policía infiltrado. Buenos días, don Rafael, un placer saludarle. Esta tregua fue una de las peores farsas que ha habido después de los acuerdos de paz. Ahora bien, esta investigación debería de haberla comenzado ya el señor fiscal. Ya todos estos actores tendrían que ser procesados, comenzando por el bachiller Funes, pasando por el señor Munguía Payés. Dejemos que el señor fiscal actúe con mano dura. Si en vida no lo respetaron, respétenlo ahora, que Dios ya lo juzgó. Mejor pongan su barba en remojo y no cometan los mismos errores, porque de la justicia de Dios nadie se escapa. Dice esta otra televidente: buen día, en lo personal me es indiferente la muerte de Paco Flores, pero lo que no me es indiferente es que nos quieran dar a tol con el dedo sobre su muerte, porque no querer enseñar el cuerpo a los medios, al pueblo, a sus amistades. Sobre esto creo que hay gato encerrado, fuera bueno, hasta un ADN está pidiendo este televidente. Mi estimado, no creo que usted se crea eso. En serio, pregúntele cómo es posible que nada haya comprobado la muerte de Flores, dice. Pues ahí está quienes lo han comprobado, no se pueden sacar documentos sobre la muerte, el deceso. Tienen que haber papeles legales y hay instancias que lo corroboran, ¿no? La alcaldía municipal da un acta de defunción, medicina legal da un acta también de haber visto el cadáver y las condiciones en lo que lo encuentra. No se puede enterrar a nadie si no tiene todos esos papeles. Dice: nos hemos vuelto tan insensibles, no les basta con que se muera el hombre, sino que quieren verlo para reírse, dice. A Luis Martínez
le calaron cuando mencionó a Funes y a Munguía Payés. Qué raro cuando lo callaron, dice, cuando habló de Munguía Payés y de Funes. Deben investigar a don Toby del Tabernáculo porque en el momento tuvo a los principales cabecillas participando del culto. ¿Cómo fue que le dieron esa facilidad para poder llegar? Como ciudadano, si pago mi seguridad con el 5% que me cobran cada vez que hago recarga, tengo derecho a demandar al Estado por incumplimiento. Buen día, hay que procesar al señor director Moreno, ellos son los responsables de los penales por permitir la entrada de esa mesa de diálogo donde Mijango y un buen grupo de gente entrando sin registro, desde la entrada de teléfonos, etcétera. Parte de lo que tenemos de la población muy relevante. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto saludarle. Para mí tiene más sentido pésame para la familia de Paquito Flores. Y estoy oyendo los comentarios, el que no cree que el pobre hombre que lo echaron por la política son ellos que no sienten el dolor de la familia de tantos muertos que hay. Pero ellos, por eso me lo ven, se han insolentado las pandillas y ellos, los grandes de arriba, están actuando. Mauricio Funes, cuando dialogó con las pandillas, él pensó que era como cuando la guerra, que iba a dialogar con el se me le dio la medalla. Y ahora que las pandillas son como 4, ¿cómo va a dialogar con las 4? No podía arreglar nada con los pandilleros, eso fue un asparapete que quiso hacer. Y fue peor, esto fue peor. Así es que yo me da lástima y le pido a los señores areneros que no estén embarrando más gente del partido, porque se van a comer todos los presidentes de Arena y siempre que llegan el dinero lo utilizan en la política, no solo ellos, eso se necesita dinero para la política, pero están diciendo que se gastó en la política porque acaso ellos no gastan en la política. Gracias por llamarnos. Muy amable. Gracias por llamarnos. Dentro de este tema de la tregua, allá por 2014, surgió la primera voz que puso en duda la eficiencia, la eficacia y la transparencia y el resultado de lo que podría haber sido esta tregua. La UCA dijo que la tregua acrecentó la capacidad de extorsión de las pandillas. Con este libro, Situación de la Justicia y la Seguridad 2009-2014, se hizo una importante investigación que hablaba de una estrategia para posicionar al sector militar como indispensable para resolver el problema del crimen en el país. Los elementos que marcaron la tregua de manera negativa fueron, por un lado, las contradictorias declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad y, por otro, la falta de transparencia gubernamental que fue señalada en distintos momentos en la cobertura. Por otro lado, una desconfianza mucho más honda que se encontraba anclada en la población salvadoreña y que no podía cambiar de un día para otro. Aquí hay un video sobre lo que la UCA decía respecto al tema de la tregua. El ejemplo que citamos en este caso es justamente el tema de los facilitadores de la llamada tregua entre pandillas. Gente como Mijango o Luers han tomado decisiones claves en el sistema penitenciario al margen de las autoridades. Para 2015, el mismo gobierno de Salvador Sánchez Serén reconocía que la tregua había fortalecido a las pandillas. La gestión Sánchez Serén ha dicho que la tregua fue un error y así se publicaba a principios del año 2015 y esta portada del diario de hoy muestra evidentemente esas declaraciones. El gobierno también aceptaba que se había fortalecido con ella a las pandillas. El presidente reconoció que hubo en esta tregua entre marzo de 2012 y 2013 permisibilidad para crecer y fortalecerse a los grupos ilegales a los cuales les atribuyó ser principales responsables de la espiral de violencia que golpea a la sociedad salvadoreña. Aquí está el presidente Sánchez Serén hablando al respecto después del cambio de gobierno, entrando a la presidencia y claro, cuestionado sobre cuál iba a ser la política de seguridad y la política respecto a la experiencia de la tregua montada por el gobierno Funes. Sabemos que necesitamos actuar con firmeza, pero que no lo duden, nuestro gobierno no está dispuesto a negociar con ninguna pandilla, no vamos a negociar con ninguna pandilla.
Eso es una labor encomiable que yo voy a respaldar y voy a apoyar a las iglesias, porque ellas son parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Así llegaba el presidente Sánchez Serén en el tema de seguridad, hablándole a la población, desmarcándose de la tregua. Mauricio Funes tenía apariciones todavía en algunos medios defendiendo la tregua y decía en una declaración a Radio 102.9 que habría que tomar a veces decisiones impopulares que no son de beneficio, pero que son de beneficio. La tregua era impopular, de difícil manejo público, pero trajo resultados evidentes. Los homicidios bajaron de 16 a 5.4 y la mayoría de los asesinatos que se cometían era entre pandillas. Así defendía la decisión. Dice, me arrepiento de no haber hecho más para acompañar la tregua entre pandillas. Era la forma en la que defendía el, en ese momento ya expresidente de la República. Ahora surgen las grandes preguntas, ¿no? Sobre si por un lado fortaleció, si por un lado hubo engaños, si por un lado era algo que se hizo público no queriéndose hacer público, si esto no fortaleció en nada, si la presidencia Sánchez Serén trata de alejarse de la tregua. ¿Esto fue un delito? ¿Esto fue ilegal? ¿Esto merece una investigación? ¿Esto merece una pena y debe ser llevado hasta tribunales quien haya participado y generado esto? ¿O vamos a simple y sencillamente aceptarlo como un experimento más dentro del proceso de resolver la violencia? Son preguntas que quedan todavía a la espera de respuesta. En las primeras semanas del mes de julio del año 2015, los homicidios también tuvieron una baja, es decir, subieron después de que se desarticuló la tregua, luego empezaron a bajar, a pesar de que el gobierno había dicho que no se iba a negociar. Algunos dijeron que se estaba buscando una nueva negociación. La versión pública de la policía ante esa baja de homicidios a mediados del año 2015 era por una fuerte operatividad de la policía. Sin embargo, la inteligencia en secreto discutía que las pandillas buscaban una nueva tregua y el gobierno salía pronto a negar que tuviera interés en aceptar cualquier tipo de negociación. Una carta desde el penal de máxima seguridad salió y tenía como destinatario a Benito Lara, ministro de Seguridad ya para esas fechas. La carta la escribieron los principales voceros de las pandillas presos en ese recinto y decían que buscaban establecer acuerdos. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, el ministro de Seguridad y su viceministro dijeron saber de ella, de la carta, pero que no conocían el contenido, pese a que iba dirigida a su nombre. Así cerramos 2015, ya 2016 ha empezado y lo que aparece en los periódicos es precisamente las facilidades de la tregua. Pasados los años, el tema de la tregua vuelve a aparecer en la escena hasta el viernes pasado, fin de semana. El caso relacionado al ataque de la delegación de Quesaltepeque, ocurrido en 2015, tenía reserva por el juez. Era un caso particular, en él estaban siendo procesados 79 cabecillas de pandillas que en su mayoría están recluidos en diferentes centros penitenciarios. Muy pocos detalles se conocían hasta que el mismo tribunal decidió levantar la reserva y permitir a la prensa el ingreso y comenzó a conocerse nuevamente el estado de facilidades que le habría dado la tregua a los pandilleros allá por el año 2012. La tregua, decían estos testigos, benefició con armas, celulares y fiestas a los mareros. Lo que los testigos en el caso han revelado muestran detalles que el gobierno pasado estableció con los principales cabecillas. 4 testigos criteriados, identificados como los alias de Nixon, Isaías, Arquímedes y Napoleón, hablaron de múltiples beneficios que recibieron y que en alguna medida les permitieron perpetrar el ataque a la delegación de Quesaltepeque, aun cuando la mayoría de ellos ya estaba preso por esta situación. Esto es al momento de hoy la circunstancia. Está con nosotros al teléfono el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena y miembro de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Diputado, gracias por atendernos en esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo a la audiencia y aquí a tus órdenes para ya escuchar y dirimir algo que ya era secreto a voces y que se venía cantando desde hace mucho tiempo, pero que
no se ha hecho absolutamente nada por el esclarecimiento de la misma. ¿Qué le significa esta información, general, uno, al proceso de la tal tregua, y dos, realmente a la búsqueda de soluciones al tema de violencia? Indiscutiblemente, sí. El problema si estamos al margen de la ley o no estamos al margen de la ley. La democracia no se defiende renunciando a ella. Ese es un principio básico. La democracia necesita más democracia, no inseguridad jurídica, no violentar Estado de Derecho. Definitivamente, este elemento es importante porque este es el punto fundamental que tiene que tener en vista la sociedad. Si rompemos los parámetros establecidos, estamos fuera del orden, estamos totalmente afuera. La teoría de los límites nos dice que las acciones de las personas tienen ciertos límites y constitucionalmente los funcionarios no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite. Y esto definitivamente es muy grave, esto es de consecuencias muy fuertes porque la ruptura, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, de las leyes de la República, de la Constitución de la República es grave, Rafael. Segundo, ¿qué logramos con ello? Hagámosle la pregunta a las personas que nos escuchan. ¿Bajar los homicidios o fortalecer las pandillas? ¿Qué salió más favorecido? La reducción de los homicidios es un hecho permanente del cual estamos gozando. No. El fortalecimiento de las pandillas es lo que estamos sufriendo. Sí. Hoy hay un factor agravante todavía mucho más, porque con esas acciones y con lo que se trasluce en el momento actual, estamos diciendo claramente que la cosa es una Perdón, general, hemos tenido un problema para la referencia del audio. Bueno, perdimos entonces, me dice ya producción, la comunicación directa con el general Vargas. Pues es importante esta reflexión y vamos a los WhatsApp porque tenemos bastantes para darle lectura en lo que recuperamos la llamada. Buenos días, para saber de dónde vienen las armas que se dieron a las pandillas basta con contestar una pregunta. ¿De dónde salió el M16 que utilizó Belloso? Buen día, nadie vio el cadáver del expresidente, pasará lo mismo del Chele Torres. La ciudadanía se tiene que acostumbrar al sistema, este sistema que manipula nuestras mentes con capítulos planeados de interés nacional, el caso Flores y el caso Tregua. ¿Hasta cuándo esta polarización consumirá nuestras mentes? Dice, la verdad de todo esto es que ya no estamos muy bien, nosotros estamos en peligro, personas trabajadoras. La verdad, si el presidente no tiene los suficientes agallas, suficiente chance, que le dé chance a alguien que quiera acabar con tantas pirañas, dice, el gobierno no sirve. Ya tenemos nuevamente al general Vargas en la línea. Perdón, general, perdimos un espacio ahí, el sonido. Sí, te decía que definitivamente primero el Estado de Derecho hay una vulneración. La teoría de los límites dice que todo mundo en la sociedad tiene ciertos límites de los cuales no debe de pasar. Mucho menos las autoridades que constitucionalmente dicen que ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley le indica. Y quiero hacer la pregunta claramente a los que nos escuchan. ¿De qué gozamos? ¿De una reducción de homicidios? No. Tuvimos momentáneamente un beneficio. ¿Sufrimos del fortalecimiento de las pandillas? Sí, que como consecuencia estamos en esta situación. Todavía un factor agravante más a través del cual podemos claramente decir de que se violó la ley. Las autoridades fueron más allá de lo que se debería de ser, rompieron el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los resultados todavía han sido adversos
a lo que se buscaba en un momento determinado. Por tanto, creo yo que tiene que hacerse, que continuar la investigación que la Fiscalía ya tiene, porque esto ya lo sabía la Fiscalía. Yo no entiendo por qué los expedientes no han continuado abriéndose en las direcciones pertinentes para la deducción de responsabilidades. General, si en esto uno puede ponerse menos duro respecto a la ley, podría decirse, el fin justifica los medios, y la gente quería o quiere reducción de homicidios, entonces por lo tanto hemos buscado la manera de conseguirlo. ¿Es eso un argumento dentro de esto? Primero no, porque un fin no justifica los medios, son los medios los que justifican el fin. Hay que darle vuelta a esa premisa, porque de lo contrario andamos mal. Segundo, si la reducción de homicidios en un momento determinado estuviese estable y permanente, tenemos un beneficio, aunque se haya violado la ley, pero siempre hay que hacer cumplir la ley. Pero, dije, tenemos reducción de homicidios que nos dé tranquilidad como sociedad, o tenemos fortalecimiento de las pandillas y de las maras. Veámoslo de esa manera, y en ese sentido creo yo, y sigo pensando, que tenemos que deducir responsabilidades, que la Fiscalía continúe y sea más diligente en estas investigaciones, y lo que salga pues definitivamente tiene que salir. General, muchísimas gracias por participar de nuestro programa como miembro de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Muy amable. Avanzamos en esta temática, ¿no? ¿Cómo lo está viendo el ciudadano? ¿Hasta dónde vamos en esto y dónde ha logrado los elementos para analizar la situación y qué deberíamos estar haciendo? Hola, buenos días. Sí, buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Para llegar al análisis. ¿Cómo no? Acá en El Salvador se dispararon las extorsiones y los desaparecidos, que también son muertos. Y se llegó a tal grado de que los pandilleros extorsionaron a los padres de familia por amenazas de muerte, obligándoles a que sus hijas fueran a acostar con ellos a los penales. Hasta ese grado se llegó. Muy bien, gracias por llamarme, muy amable. Tenemos más llamadas. Hola, buenos días. Buenos días. Oyendo de que el presidente dice de que va a poner mano dura siempre. Entonces, si pusiera mano dura fuera como antes, ¿sabe? El escuadrón de la muerte, ¿se acuerdan que él mataba a Chinche, Telepatía, y ahí terminó la delincuencia? Entonces, y hoy que están hablando de eso de la política de los jesuitas, ¿va? Entonces, eso de los jesuitas, es cierto que los militares lo mataron, pero si se vuelve eso, porque eso tenía que quedar como la Biblia, ¿va? Que dice que eso quedó abolido, quedó atrás del Viejo Testamento, eso quedó atrás, pero lo están moviendo de nuevo. Entonces habría que mover también lo de Mauricio. ¿Se acuerda de que Mauricio Borbonó Polo mató a la misma guerrilla? Entonces la guerrilla lo mandó a matar porque lo secuestraron y lo mataron. Todo eso habría que movérselos también al frente. Gracias por llamarnos, muy amable por participar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Quería hacer un comentario. Por favor. Con respecto al caso de los millones de Taiwán. A eso me imagino que ya no le van a dar seguimiento. Yo lo veo como desde antes que salió eso, que era un lavado de dinero que hacía el gobierno de Arena con el gobierno de Taiwán. Y la campaña de Tony Saga como que fue pagada con ese dinero. Pero imagino que todo eso no le van a dar seguimiento, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Gracias, pues deberían. Muy amable, gracias por llamarnos. Pues creo que para beneficio de todos, estas cosas tienen que terminar conociéndose. Pero también nosotros tenemos que entender el contexto de las situaciones en los años y en los momentos en los que se daban las cosas. No había tampoco una ley de partidos políticos, que ha sido la evolución a la que la población ha empujado,
a pedir que los partidos transparenten sus financiamientos, y mire usted si no lo hacen, claro que no, ahí están todavía forcejeando con esta petición de dar a conocer sus financistas, que se hagan públicos sus estados financieros. Todo eso ha venido en positivo desde la población, exigiéndolo al Estado, al estamento político nacional. Son ellos los que no cumplen. ¿Pero por qué? Porque precisamente vemos que todas estas cosas no han sido correctas. En aquellos tiempos no había nada de eso y era una situación bastante recurrente, ¿no? Dineros que van y han venido a la política salvadoreña, para todos los colores. No crean que solo Arena ha recibido dinero del exterior para hacer política. Y hablamos de la historia más atrás, hay gobiernos y gente poniéndole plata a la política nacional. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Gracias. Escuchando el comentario que está dando el país. En este caso, yo pienso que los funcionarios públicos han hecho todo lo posible de poder enfrentar a los paderos, pero en el problema está de que ellos no quieren incorporarse a la vida productiva. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Han dado dinero a los familiares, ellos no tienen ni qué hacer con tanto dinero que le están dando a los familiares. Otra de las cosas, el problema está en que si este país no se compone, ¿por qué no mejor la pena de muerte para los cabecillas? Gracias. Gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Sí, nomás estoy viendo aquí. No. Sí, sí, eso es que me parece bien interesante cuando se habla sobre las pandillas. Sí, cómo no. Pero hay algo bien importante allí que no se toma cuando se toma la intervención de la Iglesia Católica y de pastores evangélicos. En el principio, pienso yo, el propósito era noble, bueno, la buena intención de querer ayudar a las personas. Pues no sé si hubo intervención del gobierno, pero el propósito era bueno. Lastimosamente las pandillas se burlaron de la buena voluntad de aquellos que quieren ayudarle. Veamos desde el punto de vista, ¿verdad? Solamente me parece. Gracias por llamarnos. Muchos rumores hubo sobre la negociación del frente con las pandillas a cambio de votos. Dicen que les ofrecieron territorios exclusivos para su accionar. Si ahora el presidente es un guerrillero, el próximo será un marero. Dios nos libre, dice este televidente en el WhatsApp. En cuanto a la tregua, debería de investigar al expresidente Funes y al coronel Munguía, ya son los principales responsables y es por eso que lo siguen beneficiando con tenerlo como ministro, sabiendo que es un mentiroso. ¿Dónde están los tres batallones antipandillas que creó y que si se iban a ver los efectivos de las unidades del personal asignado? Sí, es un buen tema de los batallones que nunca vimos. No entiendo por qué tanta queja sobre la famosa tregua, si hay pruebas, ¿por qué no las presentan y se acaba la bulla? Deberían de producir programas educativos y no estar echándole leña al fuego. Buenos días, ¿por qué dicen los políticos que el país es seguro y ellos andan hasta con 5 guardaespaldas? ¿A qué le tienen miedo? Buen día, gracias. Las realidades que vivimos, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarla. Quiero dar mi comentario. Por favor, bienvenido es. Pues yo oigo que dicen de lo de lavado de dinero, de que le tiran a Arena, pero ya averiguar los barriles que encontró el partido El Frente, ¿qué dicen del robo descarado que nos están haciendo a nosotros los salvadoreños? Nadie dice nada, nadie comenta nada. Yo creo que los salvadoreños somos convenencieros. Y eso no tiene que ser así. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tanto que nos están robando descaradamente el frente. Con el gas, con el agua, todas las verduras carísimas. Los salvadoreños, ¿será que ya nos estamos acostumbrando a eso? No es justo. Gracias por llamarnos. Y súmele a eso el tema de las pensiones, ¿no? El pago de los intereses y todavía ahí haciendo la lucha por no pagarle al trabajador el interés de su dinero. Y si hablamos de robos, el robo del siglo pueden ser los 8.500 millones de dólares que está en el fondo de pensiones, que es de los trabajadores, que lo quieren pasar al Estado. Eso es peor que cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora
no solo en los números, sino en la acción, de simplemente ir y tomarlo porque no tengo dinero en el gobierno, producto de mi mala administración, porque hay que decirlo, es malísima administración aquella que gasta más de lo que ingresa. Pero ese será otro tema. Solo quiero terminar, antes de ir también con otra llamada para este tema, algunos de los beneficios que se dijeron recibieron durante la tregua los pandilleros. 300 celulares habrían ingresado como parte de la tregua a los centros penitenciarios, según lo que dicen los testigos criteriados. Estos teléfonos entraron a diferentes lugares, por medio de la comida fueron utilizados para tener, se supone, mayor comunicación entre la pandilla y aumentar las extorsiones desde los penales. También se hizo intercambio de armas. Los testigos mencionaron durante el juicio que el exmediador Raúl Mijango, con la colaboración de David Munguía Payés y a sabiendas del expresidente Funes, entregó un arma nueva a los pandilleros que entregaban 2 armas viejas durante el proceso de la tregua. También se le dio acceso a mujeres y discomóviles. Uno de los beneficios que los pandilleros recibieron en los centros penales, según los testigos criteriados, era que durante el día el privado de libertad les llevaban discomóviles a los penales para hacer fiestas bailables y además ingresaban mujeres desnudas con las que podían tener relaciones sexuales. No sé si esto es solamente durante la tregua, porque hay videos en YouTube que uno puede buscar de las cárceles salvadoreñas y encuentra estas cosas. La luz eléctrica en centros penales. Los testigos relataron que durante la tregua los mediadores facilitaron que les conectaran la energía para cargar los 300 celulares que fueron entregados por cada centro penal. Estas cosas son las que salen a luz en estos momentos y hay una reacción del partido de oposición en la Asamblea Legislativa. El partido Arena está pidiendo una comisión para investigar esta situación de la tregua. Patricia Valdivieso, diputada del partido Arena y quien está con nosotros al teléfono, tiene algunos detalles sobre esto. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte y un saludo a todos los televidentes. La investigación se puede generar desde la Asamblea. ¿Por qué debe ser la Asamblea y no el fiscal? ¿Qué es lo que está planteando el partido Arena? Lo que estamos proponiendo es la formación de una comisión especial para la investigación de qué es lo que pasó durante la tregua. Por supuesto, la Asamblea no es una instancia jurídica, pero sí es una instancia política y creo que a todo El Salvador le interesa saber qué se negoció de parte del gobierno, qué compromisos adquirieron a costas del sufrimiento de nuestra gente, que sabemos que se vio incrementada la violencia después de esta tregua en que se fortalecieron las pandillas. ¿Cómo debería estar conformada esta comisión? ¿Qué es lo que realmente esperan a partir de ella? Para empezar, saber cuáles fueron los compromisos adquiridos por el gobierno, a cambio de qué hicieron este pacto, si es que hubo. Aquí no es una acusación, pero sí sería un espacio para que los involucrados lleguen y aclaren qué hay con esta famosa tregua, que sabemos que sí hubo movimientos de penales de máxima seguridad a los penales de reos comunes. Eso sí, pues lo supimos todo en su momento antes de las elecciones y vimos cómo bajaron los homicidios radicalmente. O sea, no es nada secreto. Ahora bien, durante este tiempo las pandillas lo que lograron fue fortalecerse. Entonces, que nos expliquen qué pasó, porque imagínate la gravedad de que haya, como dijeron los testigos criteriados, que les hayan entregado armas buenas a cambio de armas malas. Yo pensaría que eso es ridículo, pero es por eso mismo que necesitamos que se nos aclare. Y no solo nosotros seríamos la vía, somos las voces de los salvadoreños y tenemos que exigir que nos digan a todo el país qué es lo que pasó, porque después de eso la violencia incrementó y esto ahora pues vemos que hemos tenido un mes, como el agosto pasado, de 911 asesinatos y el enero recién pasado 734 asesinatos. Así es que creo que sí tenemos que tener claridad y transparencia con los salvadoreños, los involucrados. ¿Hay para ustedes un responsable en esto? Pues mira, eso es lo que se tendrá que averiguar. En el momento que ellos aclaren, que nos digan la verdad, porque fue obvio que esto en su momento cuando salió,
cuando fue publicado por el Faro, nos agarraron por sorpresa a todos. Para mí, no tregua, es un pacto oscuro. Entonces, que vengan y aclaren cuál fue ese pacto para poder saber si podría haber sido un atentado contra los salvadoreños, si eso fue real. Muchísimas gracias, diputada. Gracias por participar de este programa y darnos también el punto de vista, en este caso, del partido de oposición en la Asamblea Legislativa que solicita esta investigación. Quiero aclararles que buscamos a los funcionarios también del gobierno relacionados a estas áreas y nadie nos quiso dar declaraciones para este programa de hoy, porque me imagino ya algunos especulando sobre, bueno, ¿por qué solo diputados de Arena? Bueno, tratamos, como le digo, de llamar a cuanto pudimos dentro de las responsabilidades y dentro de también los diputados del partido FMLN, y nadie quiso darnos declaraciones para hablar de esto. Así que lo aclaro porque estamos cerrando y ahora me interesa unas cuantas participaciones más de la población respecto al tema que hemos analizado. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Un gusto saludarle. Mira, aquí quería hacer mi opinión. Por favor. Fíjese de que yo estoy escuchando que muchos le tiran a Arena, solo Arena, y recuérdese que cuando Arena estuvo gobernando, aunque no le guste, es una realidad, pero los homicidios que están viendo desde que está al frente no estaban. Muy bien, gracias por llamarnos, muy amable. Estas son líneas abiertas y repito, aquí usted tiene el poder ciudadano para comunicarse. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Un gusto. Un gusto saludarle. Indudablemente en este país estamos gobernados por gente mafiosa, y aquí hasta el más sencillo de los administradores del Estado lo enganchan a uno. Yo especialmente, ¿cómo es posible que a partir de ahora te voy a confiar en los curas? Pues imagine todo lo que ha pasado con un sacerdote, con un exguerrillero, y los guerrilleros que decían que defendían al pueblo. Yo vengo de las líneas revolucionarias de la CFPL, pero nosotros fuimos víctimas en el conflicto, y a muchos de nosotros nos asesinaron adentro de los sectores que estábamos dispersos en Chalatenango, aquí por Zacatecoluca. Y si todo eso lo sacáramos a luz y exigiéramos la investigación de todo eso, porque fuimos seres humanos que fuimos atropellados, pues no hemos sido aquí el país está conformado por seres humanos, no está conformado por territorio, ni por hordas militares, ni por hordas policiales, ni por hordas delincuenciales. Está conformado por seres humanos atropellados por esta gente mafiosa. Indudablemente las pandillas, alguien las está dirigiendo, pero ¿quién es el que las está dirigiendo? Quisiéramos saber quién las está dirigiendo, porque la investigación la tienen que tener ellos. ¿Y por qué no lo dicen quién está dirigiendo estas hordas asesinas? Muy bien. O son escuadrones de la muerte que están llevando a cabo esas acciones. Gracias por llamarnos, muy amable e importante sus participaciones. Hola, buenos días. Buenos días. Dígame. Sí, fíjese que yo pienso que hay que hacer una investigación completa, y hay un personaje que ha sabido menearse desde Duarte y todo, y que participó y hizo la bravuconada contra las pandillas, que es el niño bonito de Payés, y es Perdomo, que lo premiaron después con darle la superintendencia financiera, que es un personaje que se movió también en ese ámbito y que han sido bien allegados, pero que sabe moverse en la oscuridad, que es una persona que también deberían de tomar en cuenta, porque haciéndose el bravucón contra las pandillas se les hizo también el juego. Gracias. Muy amable, gracias por participar. 7:45. Vamos a hacer una parada para el tráfico vehicular para informarles a aquellos que están por salir, y también quiero informarles sobre los inflables de Decoralón. Decoralón tiene para usted una cantidad inmensa de posibilidades si lo que quiere construir es un inflable. ¿Y qué es un inflable? Es darle vida tridimensional a un producto. Así que puede consultar a los expertos
de Decoralón, y aquí le voy a poner yo unas muestras de lo que puede hacer Decoralón por esas marcas creadas en inflable. Mire usted, Decoralón tiene la calidad, la capacidad, tiene los materiales, tiene los diseños, o si usted solo quiere presentarle la idea, ellos encontrarán la manera de solucionarle y crearle un inflable como estos que le estoy mostrando en este momento. Busque más en decoralon.com. Vamos al tráfico. Algo de 1990, iniciando la década de los 90, década que revivió los grupos de jóvenes, aquí con el New Kids on the Block, que fue el renacer de las agrupaciones juveniles. Este fue el quinteto más famoso de los 90, con ventas superiores a los 80 millones de discos. Este disco, por cierto, homónimo de esta misma canción, Step by Step, generó una gira patrocinada por la compañía Coca-Cola y llegó a las 250 presentaciones, casi una por día en un año. Ahí estamos viendo el tráfico vehicular y cómo estamos en la zona de la Jerusalén hacia el sector norte. Complicadísimo si va a pasar por ahí, tiene que tomar en cuenta esto, va a perder algunos minutos esperando en el tráfico llegar a su destino. En la zona del Boulevard de los Héroes, que es la 49 también, y nos está mostrando la imagen en vivo, tráfico vehicular también con sus dificultades, se paraliza por momentos, la cantidad de vehículos es también importante, en la zona de la calle El Pedregal, saliendo de Ciudad Merliot, paralizados casi 2 carriles de esta arteria, son los carriles que suben y van a los pasos a multinivel, la situación es complicada. El tráfico también a esta hora debe estar complicadísimo en la zona del Trébol por los trabajos que está realizando ANDA en una tubería en el sector. Aquí tenemos de una vista más amplia la calle El Pedregal, que está saturada, y la calle Panamericana. Así está el tráfico a esta hora de la mañana. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué otros privilegios se habrían dado aparte de los celulares, las familias? Pues bueno, hubo un acuerdo, según lo publicado el fin de semana por la prensa gráfica y los demás medios que ya le han dado seguimiento a este caso, los testigos criteriados, de traslado de cabecillas. Los principales cabecillas de las pandillas con quienes los mediadores negociaron fueron llevados desde el penal de máxima seguridad a penales comunes. La medida fue efectuada tras el acuerdo pactado el 9 de marzo del año 2012. También los puestos de mando. Los testigos manifestaron que les ofrecieron a las pandillas ocupar cargos públicos luego que ganaran las elecciones presidenciales en 2014. No olvidemos que en medio de esto hubo algunos manifiestos publicados por las mismas maras, donde el último decía que querían participar de las decisiones de la comunidad en las alcaldías. Ilícitos en comida también, según lo manifestaron los testigos que declararon en el caso, tenían acceso para poder pedir a establecimientos de comida rápida, órdenes de comida en las jabas de pollo que les entregaba una empresa en particular. Era donde también introducían armas de fuego, teléfonos y accesorios para estos. El ingreso de familiares también se convirtió en un privilegio. La hora de visita del resto de familiares también fue modificada. Los testigos establecen que extendieron los tiempos en que la visita podía llegar y permanecer en los recintos penales. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, don Rafael. Felicitaciones por su gran programa. Es el único que le da cabida a la voz del pueblo salvadoreño. Pues fíjese que todo eso que ustedes están abordando es muy bueno, buenísimo. Solo le quiero decir que muy aparte de lo de las treguas de las pandillas, solo quiero tocarles un momentito, un oasis, por así decirlo,
por qué no se investiga no solo al señor Funes, sino al señor Saca. Entre ellos hicieron allí un trueque. Si usted puede ver, jamás el gobierno actual ha hablado en contra de ellos, no los acusa de nada. ¿Por qué? Hubo allí un arreglo entre ellos, entre Funes y Saca. Usted sabe que los últimos 3 meses que estaba por recibir el gobierno Funes, que ya Saca lo iba a entregar, siempre anduvieron de la mano, para allá y para acá, en el país y fuera del país internacionalmente. Entonces allí, y claro de ello, por eso, por ejemplo, 208 millones del Chaparral, se sabe que 8 millones y medio se los embolsó Funes, así bien fácilmente. Posiblemente, según dicen, Saca se embolsó otros 10 millones en su mandato. Vaya, pero muy aparte de eso, y puntualmente le quiero decir, por eso me he tomado el tiempo de esperar a poder entrar a mi llamada. En las cañas San Bartolo y Los Pangos se están tomando las pandillas, las casas, de los últimos pasajes que van a dar a una cancha que da hacia el río. Ahí las pandillas se están tomando las casas, especialmente las casas que son gobernadas o dirigidas por mujeres, que le hacen de padre y madre. Como son mujeres, se aprovechan, les dicen, cuando las mujeres llegan de su trabajo, X trabajo que tengan o venta, lo que hagan ellas, llegan a su casa y encuentran a esos hombres adentro. Les dicen, ¿qué hacen ustedes allá en casa? Y se bolsean aquí la pistola, les enseñan la pistola aquí en la cintura. Así que eso es muy gravísimo ahí, pero ni la policía casi entra, mucho menos tampoco, a pesar de que hay una brigada cerca, la que está allí de la Fuerza Aérea, militar tampoco se acerca. Parece que el alcalde también se hace el ojo pacho, inclusive que quizás les dan hasta como apoyo. Así que eso es gravísimo que está pasando y me gustaría que hicieran énfasis en eso. La gente ahí está abandonando, hasta yendo a alquilar a otra parte y dejando su propia casa cuando tienen su propia casa con derecho ya pagados. Así que es lo que quería denunciar. Muchas gracias, don Rafael. Buen día. Gracias por llamar. Todavía nos faltan un par de minutos y lo último publicado este día en medios sobre estos temas que salen de las declaraciones de los testigos criteriados. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle. Mucho gusto. Mire, yo solamente quería hacer mi comentario. Yo aplaudo la decisión que tuvo el presidente actual en decir que no iba a hacer tregua con pandillas, porque de hecho esto le dio poder a las pandillas en el pasado. Pero lo que no entiendo es por qué tienen todavía al general Munguía Payés, cuando todos sabemos que él es uno de los principales artífices de la tregua con pandillas. Entonces, no veo esa doble moral del gobierno que sigan manteniendo ahí a este general que todos sabemos que es el artífice de la tregua, todavía de ministro de la Defensa. ¿Cómo es posible que nos va a estar defendiendo a alguien que hace tregua con pandilleros? Gracias. Muy amable por llamarnos. Como tengo bastante WhatsApp, voy a tratar de desahogar algunos. Señor Domínguez, esto de la tregua fue un grave error del gobierno, pero también en el pasado ya habíamos pasado por otra tregua. En el año 2004, Arena entregó las cárceles a las pandillas y dio beneficios a estos, y de eso usted, don Rafael, ¿por qué no dice nada? ¿Acaso usted es militante de Arena? No, no lo soy y no tengo información de una entrega de las cárceles a las pandillas. Lo que yo recuerdo es la incansable cantidad de violencia dentro de los centros penales. Y si yo no digo algo, pues díganlo ustedes, pero que yo no diga algo no quiere decir que tenga una visión pro algo o en contra de. Simple y sencillamente, si hay algo que no conozco, porque tampoco somos lo que conocemos de todo y sabemos de todo, por favor, seamos un poquito más conscientes de las realidades. No sé por qué no dejan descansar a Flores, Dios ya lo juzgó, la verdad estamos mal con este gobierno, dice este otro WhatsApp que se extiende un poco sobre ese tema. El actual director de centros penales fue puesto en esta institución, dice, por Douglas Moreno y Rauda, involucrados en la salida de Cabecillas al Tabernáculo. ¿Sabe cómo pasó eso? Y aún sigue ahí, qué tristeza. Mauricio Funes fue el mejor presidente y mejor periodista, les guste o no. Dice acá, este otro cabal, todo se ha dado desde los gobiernos del PCN hasta hoy, bien dicho por la periodista, ahí siempre
ha prevalecido la corrupción. Por todo lo que se ha visto con respecto a pandillas, queda claro que ni el FMLN ni Arena han podido con ese mandato, porque hay detrás de los jóvenes más poderosos que ellos. Don Rafael, hoy es de preguntarle al señor Funes qué hizo también con los fondos de Taiwán. ¿Será que hicieron lo mismo para que ganara Serén? No hay más que lo mismo, tienen que entregar los fondos al pueblo, dice. Buenos días, la tregua le sirvió a la Fuerza Armada para justificar su presupuesto y al gobierno para ganar votos y a la pandilla para hacer fiestas en los penales con discos, barra, show, entre otros de los comentarios. ¿Qué está publicado hoy sobre este tema? Pues bueno, algunos datos han salido a luz en la prensa gráfica. Se sigue publicando y dice: reos con municiones, armas y plantas de marihuana en penal. Pandilleros recluidos en el penal de Ciudad Barrios tenían en su poder un arma calibre 9 milímetros, 76 municiones marca Luger y plantaciones de marihuana. Esos ilícitos fueron encontrados tras una requisa efectuada el sábado 30 y domingo 31 de enero, informó la Dirección General de Centros Penales. O sea, hay todavía una cantidad importante de acceso a centros penales de ilícitos. También publica la prensa gráfica sobre teléfonos celulares y sobre el tema de la tregua que ha servido para armarse. Los 3 pandilleros criteriados han detallado en su declaración jurada que las pandillas utilizarían el tiempo de la tregua para armarse, que venderían droga, reclutarían a nuevos miembros de las colonias cercanas y extorsionarían para conseguir armamento y pagar abogados. Uno de los testigos identificados como Arquímedes detalla que tuvieron 2 donaciones de armas. Una de ellas fue al inicio de enero de 2014 y llegó por la zona de Arcatao en Chalatenango. Esto le fue enviado por pandilleros de Honduras y eran 30 fusiles M16 con miras nocturnas, hablando de el armamento que estaría en poder de las pandillas y de la facilidad con la que entran. Los planes de estas pandillas, dice también la prensa gráfica, es ataques a la policía, desaparecidos, infiltrados y la comunicación. Los cabecillas de pandillas se habían comunicado directamente con el entonces presidente Funes para una reunión que fue gestionada por el ministro David Munguía Payés. O sea, si hubo comunicación directa, también deberá investigarse y es parte de la comisión que se está pidiendo se levante para investigar esto desde la Asamblea Legislativa. Vamos a cerrar con las caricaturas. Las caricaturas de hoy son las siguientes imágenes que vamos a ver. Ahí tenemos estas caricaturas, ¿verdad? Que son una manera de reírnos un poco, ver las cosas como probablemente creemos que son. Alecus dice: a mí me picó el virus del Zika, pero se me quitó. A mí me picó otro virus, pero no se me quita. El virus de agarrar el dinero, de tomar y de hacer corrupción. Vemos otra de las caricaturas, es la de Rus, esos empleados cómo se parecen entre ellos, dice, y cómo se van a parecer si son hermanos, hijos de un maestro que está bien conectado con los meros macizos de arriba. El tema de los empleos dados por familia o por nepotismo. También Quique está detallando el tema de El Salvador, un remolino de revanchismo, polarización, odio, delincuencia, extorsiones, homicidios, robos. Así es como se viene probablemente este remolino si no lo sabemos controlar. Y también el show aéreo, dice, aquí está hablando la economía salvadoreña como el show aéreo auxilio, hablando de las dificultades que se vienen para el Estado en las finanzas públicas, y lo cual va a impactar también en los ciudadanos si se continúa con esta decisión de tomar el fondo de pensiones para el gasto corriente del gobierno, que es otro tema relevante que hay que irlo poniendo en la perspectiva y recogiendo información para continuar analizándolo. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con este proverbio que en el capítulo 15, versículo 3 del libro de Proverbios dice: los ojos de Dios, los ojos de Jehová, los ojos de Yahvé están en cualquier lugar, observan a los malos y a los buenos. Con esto terminamos nuestro programa en este martes y por hoy así estamos. Gracias por participar, gracias por sintonizarnos. Hasta mañana.
Una producción de Mono Star Producciones.